Bienvenidos y gracias por acompañarnos. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75% ante la persistencia de la inflación y la incertidumbre generada por el aumento de los precios de la energía. Aunque el presidente Donald Trump ha pedido una reducción de los tipos, la Fed, ahora liderada por Kevin Warsh, mantiene de momento una postura prudente. Los próximos datos de inflación y empleo determinarán si el Banco Central opta por mantener, reducir o incluso elevar los tipos en futuras reuniones. La próxima cita será en septiembre. Conectamos en este punto con el periodista Alejandro Rincón para analizar esta decisión de la Reserva Federal. Alejandro, en primer lugar, ¿cuál ha sido la reacción de Wall Street al cierre de la jornada de hoy tras el anuncio de mantener los tipos? Belén, la reacción del mercado de valores ha sido la de una tendencia a la baja generalizada. Por una parte, el índice del Dow Jones al cierre de este día perdió 1.3% de su valor, seguido por el Standard & Poor's, así como el industriales de Nasdaq, que perdieron entre el 0.2% y el 0.4% de su valor. Estas son unas tendencias que además se espera continúen en los próximos días, teniendo en cuenta factores adicionales como los riesgos derivados de la guerra en Oriente Medio, así como también otros factores a nivel interno que pudieran hacer que continuaran dándose esas pérdidas en los próximos días. Belén. Y Alejandro, la otra gran pregunta, ¿cómo se prevé que impacte a los consumidores esta decisión tomada por la Reserva Federal? Elena, esto es muy interesante por tener en cuenta en la medida en que pues, esta decisión de la Fed se da en un momento cuando la economía estadounidense, la más importante del mundo, busca equilibrarse en medio de un contexto global que es sumamente hostil. Aun cuando, en principio, pues para los consumidores es bueno que el dinero o el crédito no se haga más costoso, lo cierto es que con esta decisión la Fed se enfrenta a que haya un estancamiento en la lucha contra la inflación, que es uno de los principales riesgos que enfrenta ahora la principal economía del planeta, teniendo en cuenta un factor adicional como la insistencia del propio presidente Donald Trump en que se luche contra la inflación. Sin embargo, a raíz de esta decisión, muy probablemente se enfrentará a que haya un estancamiento en esta lucha que es tan importante para las autoridades del país. La Reserva Federal mantiene los tipos, nos lo cuenta Alejandro Rincón. Muchas gracias. Hasta la próxima. Más temas, Microsoft supera las expectativas y Meta decepciona. Esa es la principal conclusión de los resultados trimestrales que estos gigantes tecnológicos publicaron hoy miércoles ante un mercado cada vez más escéptico con las inversiones en inteligencia artificial. Microsoft anotó beneficios superiores a lo esperado en el segundo trimestre del año, impulsados una vez más por el negocio de la nube y la IA. Su beneficio neto superó los 35.000 millones de dólares, esto es un aumento interanual del 31%. En cambio, Meta, la matriz de Facebook e Instagram, no cumplió las expectativas de Wall Street. Las fuertes inversiones para mantenerse en la carrera por la inteligencia artificial, junto con los elevados costes legales y las indemnizaciones por despido, lastraron sus resultados. El gigante de las redes sociales informó de un beneficio neto trimestral de 15.848 millones de dólares, un 14% menos que un año antes. Nos vamos a la región. La policía de Bolivia ha detenido al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. La detención se produce en el marco de la investigación por la compra de gasolina contaminada. El combustible dañó más de 30.000 vehículos y desencadenó la ola de protestas que sacudió el país entre los meses de mayo y junio de este año. Una comisión parlamentaria concluyó este martes que la Agencia Nacional de Hidrocarburos priorizó el abastecimiento de combustible por encima de la seguridad técnica. El informe también responsabiliza a varios altos cargos por la falta de controles de calidad. Las primeras denuncias por averías en motores comenzaron a multiplicarse en enero, después de que el presidente Rodrigo Paz eliminara los subsidios a los carburantes con el objetivo de garantizar el suministro. Y hablamos con la periodista Tania Frank en La Paz sobre este asunto. Tania, en primer lugar, ¿qué más se sabe sobre quién autorizó, controló o permitió la distribución de combustible defectuoso y si se esperan más detenciones sobre esta negligencia?
Sí, muchísimas gracias. La Fiscalía que investiga este caso ha informado en las últimas horas que ha recaudado 88 evidencias preliminares que sustentan la responsabilidad sobre el exministro Mauricio Medinaceli sobre la comercialización de la llamada gasolina basura en Bolivia. Otro informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados también ha concluido que la gasolina de mala calidad llegó a los diferentes surtidores del país debido a una ausencia crítica de controles de calidad junto a una cadena de decisiones políticas, de omisiones administrativas y deficiencias técnicas, pero la responsabilidad de estas acciones va desde el antecesor del exministro Mauricio Medinaceli. Otros de los responsables que también está mencionado en el informe es el exministro Alejandro Gallardo, quien ejerció el cargo de ministro de Hidrocarburos durante el gobierno de Luis Arce Catacora. Y otros responsables también serían los directores de la estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pero también los encargados de fiscalizar el combustible, que sería la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH. La gasolina adulterada ha provocado daños de motores de alrededor de 70.000 vehículos en todo el país y llegó a ser una de las causas que mantuvo al país en una protesta que duró casi 2 meses. Y Tania, respecto a la economía boliviana, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional han alcanzado este miércoles un acuerdo para un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares. Todo porque Bolivia tiene una necesidad de estabilización financiera. ¿Qué reformas internas está el Ejecutivo dispuesto a realizar? Bueno, actualmente el gobierno se encuentra en planificación, ha anunciado que ya va a mandar varios proyectos hacia el Parlamento para reactivar la economía en Bolivia. El gobierno de Rodrigo Paz ha acordado ya un acuerdo técnico, como bien lo decías, con el Fondo Monetario Internacional, un programa que va para 36 meses. Y Bolivia enfrenta 5 desafíos macroeconómicos, sobre todo, que tiene que ver con déficit fiscal, disminución de la producción de hidrocarburos, reducción de las reservas internacionales, elevación de la inflación y la distorsión en los mercados cambiarios de productos. El ministro de Economía, Juan Gabriel Espinosa, afirmó que el acuerdo permitirá la estabilización fiscal y monetaria del país. El ministro prevé enviar este documento para que también la Asamblea Legislativa acá en Bolivia pueda aprobar la próxima semana. También uno de los beneficios que se ha mencionado y se está hablando mucho acá en Bolivia es este pacto que se perfila también como un sello de confianza para activar un paquete monetario de financiamiento junto al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Este acuerdo se da después de 20 años entre el gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional. Novedades económicas en Bolivia. Gracias, Tania Franca. Más asuntos. El cambio climático deja su huella, lo estamos viendo, en todo el sur de Europa. Olas de calor, temperaturas récord y fenómenos meteorológicos extremos se están afectando cada vez más a la vida cotidiana y a sectores clave como la agricultura. En Italia, los productores de vino son especialmente vulnerables, ya que las condiciones climáticas determinan la calidad de sus cosechas. Este año la vendimia ha comenzado ya en julio, más temprano que nunca. Lombardía está sumida estos días en una intensa actividad. Debido al calor de las últimas semanas, las uvas de esta región vinícola tienen que cosecharse antes de lo habitual para evitar que las variedades Pinot Grillo, Chardonnay y Riesling que se cultivan aquí se sequen y pierdan calidad. Nunca antes se había realizado la vendimia tan temprano en esta zona. Es un récord histórico, una cosecha extremadamente temprana, unos 10 días antes que el año pasado. En general, en los últimos años, la vendimia ha comenzado cada vez más temprano. Mientras que hace 20 o 30 años la cosecha solía empezar en la segunda mitad de agosto, año tras año se ha adelantado unos 10 días. El año pasado comenzó alrededor del 5 de agosto. Este año hablamos ya del mes de julio. En esta región del norte de Italia los veranos suelen ser relativamente frescos, pero esta semana se esperan temperaturas superiores a los 40 grados. Los viticultores temen tanto por la cantidad de su cosecha como por la calidad de las uvas si esperan más tiempo para iniciar la vendimia. Con este calor cosechamos muy temprano por la mañana para poder comenzar a procesar las uvas en la bodega durante las horas más frescas. Llevar las uvas a la bodega a una temperatura más favorable, es decir, por debajo de los 20 grados, facilita también el posterior proceso de elaboración del vino. Las condiciones climáticas extremas no solo preocupan a los productores de vino, muchos temen pérdidas en otro tipo de cosechas.
En Francia y España, los incendios han arrasado numerosos campos agrícolas y zonas vitivinícolas. Aquí, en la región española de Castilla y León, este viñedo se salvó de las llamas, pero es probable que aún así la cosecha esté perdida. El humo es un aroma, y es un aroma que no es agradable cuando aparece luego en el vino. Como él, muchos otros agricultores afectados solo pueden esperar que las pérdidas sufridas en las cosechas sean compensadas, al menos en parte, por el gobierno. Y atentos a este dato, la humanidad agotará este 30 de julio todos los recursos biológicos que la Tierra es capaz de regenerar en un año. A partir de ese momento, el planeta entrará en déficit ecológico. Así lo estima la organización internacional Global Footprint Network. El cálculo se basa en miles de datos estadísticos de organismos internacionales como Naciones Unidas, la FAO y la Agencia Internacional de la Energía. El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra mide la relación entre el consumo de recursos y la capacidad de los ecosistemas para regenerarlos. Cada país tiene su propia fecha. Qatar es el que antes ha agotado sus recursos. Este año lo hizo el 4 de febrero. En el extremo opuesto está Honduras, que no alcanzará su día del déficit hasta el 27 de noviembre. Y si tenían miedo a los robots, escuchen, porque el gobierno de Estados Unidos prohíbe la importación de robots humanoides fabricados en el extranjero capaces de desplazarse por sí mismos. Las autoridades temen que puedan utilizarse para espiar o vigilar a ciudadanos estadounidenses o incluso controlarlos a distancias con fines indebidos. Entre otras medidas, los futuros modelos de robots bípedos y cuadrúpedos solo podrán ser autorizados con un permiso especial, por ejemplo, del Departamento de Defensa, según informó la Comisión Federal de Comunicaciones. Esto dificultará sobre todo el acceso al mercado estadounidense de fabricantes chinos y protegerá a los desarrolladores estadounidenses frente a la competencia. Así terminamos este informativo económico, pero los esperamos, como no, en la próxima edición. Gracias por estar ahí. Sigan con DW.